No nos perdamos entre lo que es y lo que quién sabe qué será. Lo electoral es lo de hoy. Y hoy necesitamos saber y entender con precisión acerca del tema. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presenta Crónicas del Proceso 2024. Conduce Mauricio del Toro Huerta, secretario instructor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Crónicas del Proceso 2024 es un espacio de comunicación para la ciudadanía en el cual personal jurídico del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación expondrá las principales claves para entender de manera sencilla los temas más relevantes de las elecciones más grandes de la historia de México. En esta emisión hablaremos de la propaganda electoral. Acompáñanos. La propaganda electoral se transmite por televisión, está presente en la radio, en las calles y caminos donde transitas, circula ampliamente en internet y en redes sociales y se distribuye en eventos y domicilios. Son tiempos de campañas electorales y son tiempos también para la propaganda. Pero, ¿qué es la propaganda electoral y cuáles son sus características y limitaciones? La propaganda electoral es una modalidad de discurso político que se presenta en diferentes momentos del ciclo electoral, principalmente durante las precampañas y las campañas electorales, como una forma para persuadir e informar a la militancia, a la ciudadanía y a la sociedad en general, sea a favor o sea en contra, sobre los programas, plataformas, precandidaturas y candidaturas de los diferentes partidos políticos y de las candidaturas independientes. De esta forma, la propaganda electoral se distingue de la propaganda política en sentido amplio y de la propaganda gubernamental, por su contenido, finalidad y regulación. Es importante distinguir estos tres tipos de propaganda, porque a cada una de ellas les corresponde un régimen distinto. Por una parte, la propaganda electoral es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral se difunden con el propósito de presentar ante la ciudadanía una candidatura o partido a través de exposición de programas, acciones, plataformas con miras a obtener el triunfo en la elección. Esto es, se trata de una forma de comunicación persuasiva para obtener el voto del electorado o desalentar la preferencia hacia una candidatura, coalición o partido. Cuando la propaganda electoral se transmite o difunde durante las precampañas, su contenido debe dirigirse a la militancia de los partidos y aludir a las precandidaturas y no promover el voto a favor o en contra de algún partido específicamente. Así lo ha dicho la jurisprudencia y los precedentes del Tribunal Electoral. Asimismo, se considera propaganda electoral todo acto de difusión comercial, publicitaria o de promoción empresarial incluso, que se realiza en el contexto de una campaña cuando contiene elementos que revelan la intención de promover una candidatura o un partido político ante la ciudadanía. La propaganda electoral integrada, se habla así de ella. Por otra parte, la propaganda política es aquella más amplia, más general, que no tiene la finalidad de promover o contrastar una candidatura, sino la de presentar la ideología, principios, valores, programas de un partido político, para generar, transformar o confirmar opiniones a favor de ideas y creencias, o bien realizar una invitación a la ciudadanía a participar en algún evento político, promover la participación del pueblo en la vida democrática del país o incrementar el número de sus militantes y afiliaciones. Esta propaganda, llamada también genérica, es la que debe transmitirse en el periodo llamado de intercampañas, esto es, cuando han concluido las precampañas y hasta el inicio de las campañas, periodo en el cual los mensajes de los partidos deben ser de contenido genérico y tener un carácter meramente informativo. Finalmente, la propaganda gubernamental se refiere a mensajes de informes, logros de gobierno, avances o desarrollo económico, social, cultural, político o beneficios y compromisos cumplidos por parte de algún ente público cuando es difundida, publicada o suscrita por órganos o sujetos de autoridad o financiada con recursos públicos u otros sujetos siempre que, por su contenido, no se pueda considerar una nota informativa o periodística. Dicha propaganda gubernamental no debe implicar la promoción personalizada de quien desempeña un cargo público, sino que debe ser institucional con fines informativos no electorales y respetar los tiempos y modalidades para su difusión.
Durante el periodo de campañas electorales en el cual nos encontramos y hasta la conclusión de la jornada electoral, está prohibida la difusión de propaganda gubernamental bajo cualquier modalidad de comunicación social, esto es, toda comunicación de carácter institucional que se difunda visual o auditivamente, anuncios espectaculares, cine, internet, mantas, pancartas, prensa, radio, televisión, trípticos, volantes, en cualquiera otra modalidad. Las únicas excepciones son las campañas de información de las autoridades electorales, así como de otras autoridades relacionadas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. Así lo establece la Constitución y la ley electoral. Por su parte, las autoridades electorales, en su propaganda institucional dirigida a la ciudadanía, para promover la participación política por medio del voto, tanto en los conceptos que utilicen como en los propios, deben utilizar además un lenguaje incluyente, como elementos consustancial al principio de igualdad, esto es, un lenguaje no sexista. ¿Cuáles son los presupuestos para analizar los contenidos de la propaganda electoral? En toda democracia, la libertad de expresión es un elemento sustancial. La Carta Democrática Interamericana considera dentro de los componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad y la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. De la misma forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que la libertad de expresión constituye uno de los pilares esenciales de una sociedad democrática y una condición fundamental para su progreso y para el desarrollo personal de cada individuo. Dicha libertad es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática, ha dicho el Tribunal Interamericano. Y además, agrega, que en el marco de la campaña electoral, la libertad de pensamiento y de expresión, en sus dos dimensiones, en su dimensión individual y en su dimensión social, constituye un bastión fundamental para el debate durante el proceso electoral, debido a que se transforma en una herramienta esencial para la formación de la opinión pública de los electores. Una herramienta que fortalece la contienda política entre las candidaturas y partidos que participan en los comicios. Por ello es indispensable que se proteja y garantice el ejercicio de la libertad de expresión en el debate público que precede a las elecciones de las autoridades estatales que gobernarán un Estado. El debate democrático, dice el Tribunal Interamericano, implica que se permita la circulación libre de ideas e información respecto de los candidatos y sus partidos por parte de los medios de comunicación, de las propias candidaturas y de cualquier persona que desee expresar su opinión y brindar información. Es preciso que todos puedan cuestionar e indagar sobre la capacidad e idoneidad de las candidaturas. En este ejercicio de derechos políticos, la libertad de expresión es un pilar fundamental. Por ello, también la Corte Interamericana ha reiterado que la libertad de expresión no solo debe garantizarse en lo que respecta a la difusión de información o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también, y quizá en ocasiones principalmente, en lo que toca a las expresiones, ideas que ofenden, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población. Tales son las demandas de pluralismo y de tolerancia y el espíritu de apertura sin los cuales no existe una sociedad democrática. Así lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto significa que si bien la libertad de expresión no es absoluta, toda formalidad, condición, restricción o sanción impuesta debe ser proporcional al fin legítimo que persigue. En esto se aplica el denominado test tripartito, relacionado con la legalidad, legitimidad del fin perseguido y la necesidad y proporcionalidad de toda medida restrictiva. Dada la importancia de la libertad de expresión, así también la necesidad de cuidar la integridad de la elección, es importante conocer cuáles son los límites permitidos a la propaganda electoral a fin de garantizar la protección de otros derechos y principios que pueden verse involucrados, como el derecho a la información de la ciudadanía, el derecho a la integridad y al honor de las personas, incluidas las otras candidaturas, así como a la protección de los principios que rigen las elecciones democráticas, frente a los retos que impone también la era digital y el fenómeno de desinformación y noticias falsas en las redes sociales. Finalmente, conviene puntualizar que la integridad electoral exige también deberes especiales de cuidado por parte de los actores políticos y gubernamentales a fin de no generar un ambiente de desinformación, violencia política o discursos de odio prohibidos por el derecho nacional e internacional. Vamos ahora a un promocional del Tribunal Electoral y volvemos. ¿Sabes que hace 70 años las mujeres no podíamos votar?
Hoy, gracias al Tribunal Electoral y al esfuerzo de millones de mexicanas y mexicanos, gozamos de igualdad de derechos. Las mujeres podemos defendernos de la violencia política de género, contar con un número igual de candidaturas y acceder a todos los cargos de elección popular. Nuestra lucha tuvo resultados y hoy el Tribunal Electoral está cerca de nosotras para asegurarnos que no habrá marcha atrás. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal. Volvemos con los límites, objetivos, subjetivos materiales y temporales de la propaganda electoral. La integridad electoral en las elecciones precisa de establecer ciertos límites a la propaganda electoral, límites que responden a la necesidad de proteger los derechos fundamentales, evitar la desinformación y preservar la equidad en la contienda. En este marco, conviene recordar que de acuerdo con el modelo de comunicación política previsto en la Constitución desde la reforma electoral de 2007, está prohibida la compra de espacios de radio y televisión para realizar propaganda política y electoral, teniendo los partidos el derecho de acceso permanente a la radio y la televisión a través de promocionales pautados y de manera equitativa durante las campañas electorales. Asimismo, existe un régimen sancionatorio a través de procedimientos especiales que garantizan las reglas y principios del debido proceso legal y permiten la defensa de los derechos a la libertad de expresión e información cuando se considera que existen violaciones al modelo de comunicación política. Atendiendo a su finalidad, la propaganda no solo se limita a captar adeptos y votos a favor de una opción política, sino que también puede buscar reducir el número de adeptos, simpatizantes o votos de otros partidos políticos que contienden en la misma elección. Atendiendo a su contenido, la propaganda electoral debe propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones de los partidos previstos en sus documentos y plataformas electorales. En este sentido, la propaganda electoral debe respetar también el honor y la vida privada de las personas y no debe calumniarlas, esto es, atribuir falsamente la comisión de un delito sabiendo de su falsedad, ni emplear símbolos, expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso, dado el principio histórico de separación entre la Iglesia y el Estado, previsto en nuestra Constitución. Ni debe contener expresión de violencia política ni expresiones de odio. Si en la propaganda político-electoral se utilizan imágenes de niñas, niños y adolescentes como recursos propagandísticos, atento a su interés superior, se debe contar con el permiso de sus padres o quienes ejercen la patria potestad o tutela. En este sentido, no es necesario acreditar la afectación de los derechos de la niñez, pues basta que se coloque en una situación de riesgo a la persona menor de edad por su exposición pública sin su consentimiento ni autorización. De no contar con ellos, los partidos deben hacer irreconocible su imagen. Por otra parte, si bien la utilización y difusión de los programas de gobierno con fines electorales se encuentra prohibida a los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, debido a que son quienes tienen a su cargo la implementación, ejecución y vigilancia de su desarrollo, los partidos políticos sí pueden utilizar la información que deriva de tales programas como parte del debate público, que sostienen a efecto de conseguir en el electorado un mayor número de adeptos y votos. De esta forma, la inclusión de programas de gobierno en los mensajes de los partidos políticos no transgrede la normativa electoral y se entiende como parte del debate público respecto de dichos programas y ser contrastados o cuestionados por los demás partidos que expresen su desacuerdo es también parte del debate público. Los partidos no pueden promocionar la imagen de candidaturas postuladas por otros partidos o coaliciones a fin de no vulnerar el principio de equidad ni generar confusión en el electorado. Se ha señalado también que los partidos políticos no deben incluir en la propaganda electoral expresiones, símbolos o características semejantes a las de la publicidad comercial, pues lo contrario podría afectar la equidad de la contienda y contribuir a la desinformación del electorado. Un aspecto relevante es que los partidos políticos deben abstenerse de recurrir a la violencia política contra las mujeres en razón de género y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden público, así como no deben fomentar o emplear estereotipos o expresiones discriminatorias. Por otra parte, la ley electoral dispone que la propaganda impresa debe ser reciclable, fabricada con materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente, y se exige a los partidos políticos tener un plan de reciclaje de la propaganda que utilizan durante las campañas. En ese sentido, la propaganda debe respetar las disposiciones legales y administrativas en relación con la materia de protección al medio ambiente y la prevención de contaminación por ruido. Por su parte,
los artículos promocionales utilitarios, que son aquellos que contienen imágenes, signos, emblemas y expresiones, solo podrán ser elaborados en material textil. En este sentido, la ley electoral es clara. Está estrictamente prohibida y se presume como indicio de presión al electorado para obtener su voto la entrega de cualquier tipo de material que contenga propaganda política o electoral en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato en especie o en efectivo a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o por interpósita persona. Atendiendo al lugar de su colocación, la propaganda debe colocarse y fijarse en los bastidores o mamparas de uso común que determinan las juntas locales y distritales ejecutivas del Instituto Nacional Electoral, previo acuerdo con las autoridades respectivas, las cuales son repartidos por sorteo en forma equitativa entre los partidos políticos. En este sentido, el principio, la propaganda electoral no debe colgarse, fijarse o pintarse en elementos del equipamiento urbano, carretero o ferroviario, ni en accidentes geográficos ni monumentos, así como tampoco debe obstaculizar en forma alguna la visibilidad de los señalamientos que permiten a las personas transitar u orientarse dentro de los centros de población. De igual manera, no está permitida la colocación o distribución de propaganda electoral de ningún tipo en las oficinas, edificios locales ocupados por la administración y los poderes públicos, salvo cuando se presten espacios públicos, pero por el tiempo y duración del acto de campaña para el cual fue solicitado y aprobado. Tampoco puede colocarse o fijarse propaganda en inmuebles de propiedad privada sin el permiso escrito del propietario. Colocar propaganda electoral en vehículos destinados al servicio público de transporte de pasajeros no se considera, por el contrario, como colocada en equipamiento urbano, y por lo tanto en principio está permitida. Asimismo, se permite fijar propaganda en mamparas y bastidores cuando estos son accesorios a los elementos del equipamiento urbano destinados a la publicidad. Considerando su temporalidad, está prohibida toda propaganda electoral durante el periodo de veda electoral, esto es, durante los 3 días previos a la jornada electoral, pues puede constituir una forma de presión al electorado. No obstante, existe el criterio en el sentido de que las personas que ejercen el periodismo no pueden considerarse como sujetos infractores de la vulneración a la veda electoral, cuando expresan sus opiniones a título personal sobre el contexto político electoral prevaleciente durante las elecciones, inclusive en el periodo de reflexión o el día de la jornada electoral, siempre que no se advierta directa o indirectamente un vínculo del periodista con algún partido político o candidatura. En este sentido, se ha considerado también que el hecho de que personas famosas publiquen mensajes en redes sociales a favor de un partido político, sus candidaturas o su plataforma, es un aspecto que goza de una presunción de espontaneidad propia de las redes sociales. No obstante, tomando en cuenta el contexto de su difusión, es posible desvirtuar dicha presunción cuando existan elementos comunes que permitan concluir una estrategia conjunta por parte de los partidos o sus candidaturas con estas personas. Una vez transcurrida la elección, los partidos deben retirar la propaganda colocada en vía pública durante los 7 días posteriores a la conclusión de la jornada electoral. La propaganda electoral, lo mismo que la propaganda política y la gubernamental, tienen límites reconocidos en el propio ordenamiento constitucional y legal, como son el respeto a la moral, los derechos de terceros, la paz social y el orden público, entre ellos la equidad y la integridad de la contienda. En consecuencia, si bien las autoridades administrativas no pueden realizar un examen previo en cuanto a la veracidad de lo expresado, esto es, está prohibida la censura previa, sí existe un régimen de responsabilidades ulteriores. Por ello, las autoridades pueden ordenar como medida cautelar o como medida de reparación, inclusive con el auxilio de la fuerza pública, el retiro de alguna propaganda que vulnera las normas o principios que rigen la materia, a fin de generar condiciones de igualdad y equidad que contribuyan a la expresión libre del voto en la jornada electoral. Especialmente, tratándose de violencia política contra las mujeres en razón de género, la ley establece la posibilidad de que se ordene de manera inmediata la suspensión de su difusión y, tratándose de tiempos en radio y televisión, establecer a cargo a las prerrogativas de los partidos la exigencia de una disculpa por la persona o candidatura infractora con la finalidad de reparar el daño. Finalmente, debo reiterar la importancia de cuidar la integridad de la elección y evitar la desinformación y el uso de noticias falsas y deepfakes a través de redes sociales y el uso de la inteligencia artificial. En ello todos tenemos una responsabilidad compartida. Las elecciones son un ecosistema sociopolítico y cultural que hay que cuidar
porque el deterioro del debate y la esfera pública tiene un impacto en la calidad de la democracia. Cuidémosla, a partir del uso responsable de la libertad de expresión y del derecho a la información. Procuremos verificar los contenidos que compartimos en redes sociales y evitar promover estereotipos y procesos de estigmatización que deterioran el debate público y ensombrecen la elección. Estimadas y estimados escuchas, hemos llegado con ello al final de esta transmisión. Les recuerdo que cada semana, en Crónicas del Proceso Electoral 2024, hablaremos de un tema diferente y relevante hasta antes de la elección del próximo 2 de junio. Les recuerdo también que la jurisprudencia del Tribunal Electoral está disponible en su sitio web www.te.go.mx. La elección es tuya y es nuestro derecho y nuestro deber votar de manera libre e informada. Hasta la próxima. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó Crónicas del Proceso 2024. Gracias y hasta la próxima. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal.